Creyendo en voz alta. Estamos en esta cuarta reflexión. Aquí, en primer lugar, hemos meditado ya el prólogo del catecismo, luego que el hombre es capaz de Dios, y ahora meditamos Dios sale al encuentro del hombre mediante la divina revelación. ¿Qué significa revelación? Ahora no, pero antes, cuando usábamos los rollos de fotografía, íbamos a hacerlos revelar. El negativo de la foto estaba en el rollo, la foto estaba escondida en el rollo, podríamos decir, lo sacábamos a luz mediante la revelación. Bueno, justamente que Dios se revela significa que sale a luz, digamos, se da a conocer, se manifiesta, se muestra. Bueno, Dios, que es espiritual y sobrenatural, excede nuestra capacidad de conocimiento y se revela, se da a conocer. Dice el catecismo: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Estas dos cosas revela Dios, su intimidad, cómo es y lo que hace, el misterio de su voluntad. El número 52 dice: Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y esto es importante, Dios se revela para que nosotros podamos responder, conocer y amar a Dios sobre todas las cosas, más de lo que podríamos con nuestras solas fuerzas naturales, con nuestra inteligencia y voluntad solas, y por eso es un regalo inmenso el hecho de que Dios haya querido revelarse. ¿Mediante qué? El número 53 del Catecismo dice que Dios se ha revelado mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Podríamos decir, Dios ha dicho cosas y ha hecho acciones en la historia de la salvación para revelarse. También es bueno saber que Dios se ha revelado en etapas. En el Antiguo Testamento de a poco fue revelando algunas cosas hasta preparar el corazón de los hombres, podríamos decir, para revelarse completamente en Jesucristo, su Hijo amado. De hecho, dice la carta a los Hebreos: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Explicando un poco este misterio, San Juan de la Cruz nos deja un texto que deberíamos meditar más de una vez. Dice el santo: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo sus ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Por eso tenemos que concluir que Dios se ha mostrado, se ha revelado, se ha dado a conocer, sobre todo en Cristo su Hijo. Y por eso también en Jesucristo, por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre de tal modo que da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. En Jesucristo está la respuesta a todos los interrogantes del hombre. Finalmente tenemos que concluir que esta revelación de Cristo está contenida en la santa tradición y la Sagrada Escritura. De hecho, Jesús confió a los apóstoles que transmitieran todo lo que Él les enseñó por medio de su predicación oral y por escrito. Y ahí están las dos, la santa tradición y la Sagrada Escritura, que constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida tanto en esta predicación oral, santa tradición, y esta escritura sagrada, mediante las cuales nos llega a nosotros la divina palabra.
De hecho, como dice el Catecismo, estas dos, la Santa Tradición y la Sagrada Escritura, son como un espejo en el cual la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Y por último, este depósito de la fe ha sido confiado al magisterio de la Iglesia, esa gracia especial que tiene sobre todo el Santo Padre, el Papa y todos los obispos en comunión con él para interpretar correctamente la palabra de Dios. Nos despedimos pidiéndole a la Virgen que, como dice San Lucas, meditaba en su corazón todo lo que se refería a su Hijo Jesucristo, nos dé la gracia de no solo escuchar o leer la palabra de Dios, sino recibir el mensaje de Cristo, la revelación de Dios en Cristo, en nuestro corazón, para que cambie nuestra vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Veni Sancte Spiritus, et de celis, lucis Tue